Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, de la Facultad de Economía, de cuarto semestre. Mi grupo de trabajo está conformado por Natalie Tovar, Gina López y Urayana Macha. La materia se llama Macroeconomía 2 y el profesor a cargo, Andrés Bernaza. Mi compañera Gina les va a explicar la metodología, entonces continúa. La metodología para este proyecto es primero realizar una entrevista al director de Desarrollo, Juan Sebastián Corrales, y la segunda es que vamos a realizar una serie de preguntas en las calles de Bogotá acerca de la cultura económica. Es importante mencionar que el doctor Juan Sebastián Corrales tiene una experiencia bastante amplia en el campo macroeconómico. Ha trabajado como analista internacional en el Fondo Monetario en Washington y en el Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Adicionalmente, ha sido asesor del viceministro de Hacienda y Crédito Público y actualmente es el director de análisis macroeconómico y sectorial en el FEDesarrollo. Nosotros y le agradecemos el tiempo. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo es la carrera y la experiencia que ha tenido como macroeconomista? Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación para hablar un poquito sobre la situación económica. Yo efectivamente soy el director de análisis macroeconómico acá en FEDesarrollo. Soy economista de la Universidad ICESI en Cali, después hice una maestría en University College London, en Londres, también en economía. Estuve 3 años con el Fondo Monetario Internacional trabajando en temas muy macro para la región de África subsahariana. Fue una experiencia bastante interesante y ahí uno ve como todos los sectores, el real, el monetario, fiscal y externo. Y después de eso estuve, justo antes de venir acá a FEDesarrollo, estuve como asesor en la Dirección de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y ahí nos tocó, digamos, toda la parte de los análisis después del choque petrolero y un poco el diseño de la política fiscal para cumplir con los objetivos de regla fiscal. Y ahora acá en FEDesarrollo pues estamos desde el otro lado, ya no en el gobierno, sino haciendo análisis de la situación actual y hablando mucho con el sector privado y con el sector público sobre la situación macroeconómica y posibles medidas hacia adelante. Ok, doctor, queríamos entonces empezar una serie de preguntas. Entonces, en primer lugar, queremos preguntarle cómo cree que, digamos, impacte en la economía colombiana el persistente aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos a posibles presiones inflacionarias y al tipo de cambio en general. Okay. En efecto, eso es una parte muy importante del contexto internacional que hoy vive el mundo y con el que se enfrenta la economía colombiana. La subida de tasas de interés, la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, lo que hace es generar más incentivos a que las inversiones que estaban en economías emergentes se regresen a los Estados Unidos, que son inversiones más seguras, los activos del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos del Tesoro. Esa salida de capitales desde las economías emergentes genera entonces unas devaluaciones de las monedas en esos países, justamente por una menor oferta de dólares en esas economías. El caso Colombia no ha sido ajena a ese fenómeno, claramente con mucho más tranquilo que economías como la de Argentina o la de Turquía, pero en Colombia lo que hemos visto, los datos de la balanza cambiaria, de la balanza de pagos y de las cuentas fiscales, lo que muestran es que esa salida de dólares hacia los Estados Unidos se ha dado en inversiones del sector privado solamente, porque los inversionistas que están interesados en los TES de Colombia se han mantenido, esas inversiones en TES por parte de extranjeros se han mantenido, con lo cual, por eso la tasa de cambio, si bien se ha depreciado en los últimos meses, el efecto habría sido mucho mayor si los inversionistas extranjeros que están invirtiendo en bonos del gobierno colombiano hubiesen salido más rápido.
Sin duda, esta depreciación genera unos efectos de pass-through a la inflación que van a generar presiones, sobre todo por los bienes que son importados dentro de la canasta que conforma el IPC con el que se calcula la inflación. Entonces sí, ese es más o menos como el tema con esta economía. Internamente, digamos, hace 15 días más o menos, el Banco Central de acá de Colombia anunció que mantiene la tasa de interés en 4.25. Sí. ¿Cómo ves usted frente a los aumentos, digamos, de los Estados Unidos? ¿Cree que está, digamos, bien seguir esa línea de la misma tasa de interés? Sí, nosotros desde acá estamos anticipando que la tasa de interés del Banco de la República no se va a mover en lo que queda del año. Sí. Y no se debería mover justamente porque la inflación empezó a ceder y se ubicó dentro del rango, después de que estuvo muy arriba en el 2017, empezó a ceder, se ubicó en el rango meta y hay unas leves presiones al alza sobre la tasa de interés, entonces mayores reducciones de tasa, hay unas presiones al alza en la inflación, Sí. con lo cual la tasa de interés no debería reducirse más, ¿no? Porque el propósito es el contrario. Entonces, sí pronosticamos que durante el 2019 la tasa de interés del Banco de la República va a subir unos 50 puntos básicos. De 4.25 que está ahorita, debería llegar a unos 4.75 por dos razones. O mejor dicho, principalmente es por la aceleración, las presiones que vemos sobre la inflación que vendrían del tema de depreciación por el contexto internacional que hablamos ahora, pero también por una probabilidad ya muy alta de la ocurrencia de un fenómeno del Niño que generaría presiones sobre la inflación de alimentos. Esas es más o menos las perspectivas y digamos sí esperamos que el banco suba un poco sus tasas el próximo año. Ya, ahora hablando un poco sobre la economía interna del país, digamos que la revista Dinero ha categorizado a Colombia como el tercer mercado emergente más atractivo para la inversión extranjera, pero la caída de los precios del petróleo y la desaceleración económica que tiene el país hace varios años, eso no genera una influencia, digamos, en la intención de inversión de los extranjeros, y cómo podríamos hacer frente a esto para mantener la economía del país estable. Okay. Sí, sin duda Colombia ha sido dentro de la región uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa. La desaceleración que sufrió Colombia en los últimos años se dio principalmente debido a la caída del petróleo, pero nuestras estimaciones y el consenso de los analistas es que tocamos fondo en la desaceleración del crecimiento en el 2017 y durante este año deberíamos empezar una aceleración de esa actividad económica que nos llevaría a unos crecimientos entre 2.7 y 2.9 este año para llegar a entre 3 y 3.5 el próximo año. Entonces empezaríamos un proceso de recuperación de la actividad económica que dinamiza la actividad doméstica y genera incentivos para atraer esa inversión extranjera directa. Pero más allá de esta coyuntura, digamos, en materia de crecimiento, Colombia ha sido un destino importante para la inversión extranjera directa por dos razones. La primera es por los incentivos que se han generado en materia tributaria para que esos inversionistas extranjeros lleguen acá y tengan estabilidad en sus condiciones y de alguna manera los incentivos son en materia de menos pago de impuestos por una generación de empleo y de inversión. En la medida en que eso se mantenga y se fortalezca, pues va a seguir siendo un destino atractivo. Pero lo otro que es también muy importante es el manejo de la economía que se le ha dado
que se ha dado acá en Colombia, que ha sido en términos generales muy ortodoxa y muy de cumplir con los objetivos. Entonces, el Banco de la República ha cumplido con el objetivo de tener la inflación dentro del rango meta, con las diferentes medidas que ha tomado. El gobierno nacional, a pesar de los cambios en gobierno, siempre hay un compromiso con cumplir las metas de déficit que generan esa confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas, y eso trae estabilidad en general a la economía. Entonces, en la medida en que se mantengan los incentivos para atraer inversión extranjera y se mantenga una administración sólida de la economía en materia de política monetaria y fiscal, yo creo que debemos estar tranquilos en que vamos a seguir siendo un buen destino de inversión extranjera directa. Ahora, hay mucho por hacer en infraestructura y en facilitación de los negocios. Creo que ahí hay mucho espacio, y esos son los retos del nuevo gobierno y del siguiente, y así sucesivamente. Ya es precisamente todas estas características lo que ha sorprendido a los economistas este año, porque el Producto Interno Bruto ha tenido un aumento en el segundo trimestre del 2,8%. En esa medida, ¿considera usted que ese va a seguir la tendencia de crecimiento económico para el país, y que el cierre económico de este año va a ser positivo? Pues, esa es una muy buena pregunta justo en este momento, porque las proyecciones que tenemos desde FEDesarrollo y que los diferentes analistas tienen, creo que no incorporaban, si bien se incorporaban como riesgo la introducción de una reforma tributaria, que es lo que está pasando ahora, no incorporaban un efecto tan grande como puede llegar a tener de materializarse la reforma que se presentó, sobre todo en el impacto que tendría sobre la dinámica del consumo para el próximo año. En este año esperaríamos que el consumo, de aprobarse la reforma o de ver que la reforma va teniendo forma, así como pasó con la reforma del 2016, lo más probable es que los hogares desaceleren un poco su actividad de consumo, lo cual tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Por el otro lado, habrían medidas que incentivan la actividad productiva de las empresas, y eso podría compensar un poco. Sin embargo, los efectos no son claros, y habría que esperar a ver cómo finalmente se transmiten esas medidas en la actividad económica del país. Sin embargo, creo que estamos en un momento de recuperación económica, y aunque puede tener un efecto negativo sobre los números que uno esperaría observar, creo que la dinámica de recuperación se va a mantener. Ok, es perfecto, porque sí, dentro de las cosas que leía y que escuchaba, la economía realmente avanza, la tasa de pobreza ha disminuido, se espera mayor empleo, o sea que la perspectiva económica se ve positiva en un futuro. De acuerdo, y en eso coincide el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL, nosotros, el gobierno. Entonces creo que estamos justamente en esa curva de recuperación del crecimiento, y aunque medidas como la ley de financiamiento podrían afectar la velocidad a la que nos recuperamos, la tendencia tendría que mantenerse. Tras el gobierno anterior se dejó un presupuesto general para el otro año, y entre esos estaban los proyectos sociales, que son los subsidios, y el ministro de Hacienda dijo que, presentó anteriormente que no se iba a tocar esa parte del presupuesto, pero hace poco dijo que no contaba con los recursos para mantener este proyecto social. Entonces, ¿qué piensas acerca de un posible retiro de los subsidios? Sí, en efecto fue toda una discusión y todo un debate el tema del presupuesto general de la nación, porque el gobierno buscaba adicionar gasto en materia de inversión y funcionamiento para, entre otras, o el argumento que dieron, entre otras, garantizar
el sostenimiento de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los temas de pensiones para la población de menores ingresos. Sin embargo, o sea, en principio, esos programas no se van a desfinanciar. Esos programas deberían, cuando el gobierno anterior presentó los recursos, deberían ya haber tenido los ingresos estimados para financiarlos, entre otras cosas por un tema de la Constitución colombiana, que obliga a que el gasto social como porcentaje del gasto total o del PIB, hay una medida obliga a que ese gasto como proporción se mantenga en el siguiente periodo. Entonces, hay unos compromisos, digamos, constitucionales que deben mantenerse. Pero más allá de eso, se adicionaron 14 billones de pesos, y esos 14 billones de pesos no estaban dentro del presupuesto de ingresos para financiarlos. Y de ahí la necesidad de generar una ley de financiamiento que busque aumentar el recaudo tributario y algunas otras medidas que buscarían generar al menos ese dinero. En términos generales, lo que uno ve, en las cuentas que uno ve, hay un salto de la inversión como porcentaje del PIB de más de 3,4% en este año, más o menos, a 4,3% en el próximo año. Eso cambia la tendencia que se venía presentando en los años anteriores, porque al ser la inversión el componente más flexible del presupuesto, es donde más rápido se recortaba. Pero eso para un país que está en desarrollo no es deseable. Entonces, en principio, ese incremento en la inversión es algo positivo, pero va a ser muy importante que se focalice en inversiones que tienen un mayor multiplicador en materia de crecimiento. Es decir, es muy probable que inversión en infraestructura tenga unos multiplicadores de crecimiento más altos que inversiones en otros sectores. Pero hay que compensar también con el tema de inversión en capital humano, que más allá del crecimiento para el próximo año, me interesa el crecimiento potencial de la economía, que se afecta a través de generar mayor capital humano con inversiones en educación y este tipo de cosas. Entonces, es un ajedrez el que juega el gobierno con con el diseño de su política fiscal, para lo cual el presupuesto es un instrumento. Pero en general hay, digamos, además de mantener los gastos y los compromisos que ya han adquirido, hay también un compromiso de cumplir con los objetivos de déficit que impone la regla fiscal, y de ahí la necesidad de la ley de financiamiento que se acaba de presentar. Ya, además para decir, yo me imagino que tras esta reforma que se plantea, la eliminación de los subsidios, y esto generaría realmente repercusiones en las personas del común, o sea, aumentaría el inconformismo, se generaría grandes repercusiones, ¿no? Sí, eso es un tema muy sensible, y si espera, la propuesta grande de la ley de financiamiento hoy es aumentar la base de los productos que se graban con IVA. Hoy la canasta familiar, el 53% de los productos de la canasta familiar tiene IVA. Las estimaciones rápidas que hemos hecho sugerirían que eso pasaría a ser como el 80% de los productos. El efecto negativo sobre el consumo sería mayor que el efecto positivo de bajar de 19 a 18 la tarifa de los productos que ya estaban grabados. Porque hay unos productos a los que se les va a bajar la tarifa, pero hay muchos a los que van a pasar de tener 0 o 5% a tener 18%. Entonces ese efecto negativo sería mayor, y se ve, la estimación sobre el impacto negativo es que se esperan recoger 11 billones por IVA. Entonces estoy haciendo más costoso el consumo de los hogares,
lo cual va a tener un impacto negativo sobre la actividad, sobre el bolsillo de los hogares, pero bueno, están también los mecanismos para compensar a los hogares de ingresos más bajos, que de alguna manera mitigaría este impacto negativo y haría un poco menos regresivo el impuesto del IVA. Y ahí vienen otras medidas en impuesto de renta a las personas naturales, a las personas jurídicas, y habrá que evaluar bien todos los impactos para los hogares de estas medidas. En el porcentaje de las exportaciones, el petróleo, el sector extractivo de petróleo y hidrocarburos representa un 25 y 16% respectivamente. Entonces, algo como para pensar a futuro de países que están en la transición de pasar a energías renovables, a energías limpias, que ya no necesitan, digamos, de estos bienes. ¿Cómo repercute eso, digamos, en las exportaciones? O sea, es decir, ¿es viable continuar con la misma ruta de exportaciones pensándolo a largo plazo? O digamos, Colombia debe pensar o sea, por obligación debo pasar a otro sector para potenciarlo y, digamos, impactar en las economías en el mundo como tal? Bueno, lo primero es que en general un país no debería depender de un producto, o un producto no debería pesar tanto dentro de su canasta exportadora, porque nos pasa lo que nos pasó con la caída de los precios, que genera un choque interno significativo. Entonces, lo primero es que cualquiera que sea el país debe buscar tener una canasta exportadora diversificada. Colombia ha venido avanzando en eso. Dentro de lo que uno clasifica como exportaciones tradicionales está el café, el petróleo, flores, y las no tradicionales, donde hay muchas frutas, productos agrícolas y otros productos como de maquinaria, han venido tomando fuerza. Y eso hay que potenciarlo. Hay que potenciar exportaciones de frutas como el aguacate, que si bien el valor todavía es pequeño frente al total, los crecimientos han sido dramáticos, y eso es positivo. Y en general hay que buscar diversificar esa canasta y que la participación de un solo producto no sea tan alta, para reducir las vulnerabilidades a los choques externos. En cuanto a moverse hacia otro tipo de energías, eso también hay que hacerlo. Yo creería que no sin sacrificar los beneficios que pueden generarse, por ejemplo, de la actividad petrolera, porque si los datos más recientes muestran que las regalías que van para el desarrollo de las regiones hoy alcanzaron poco más de 20 billones de pesos, y los beneficios asociados a la actividad petrolera hay que también reconocerlos por el tema que ya mencionábamos de regalías, y también hay que mitigar los riesgos que están asociados a esta actividad. Y en la medida en que tengamos la oportunidad de desarrollar nuevas fuentes de energías limpias como la eólica o digamos, todas las posibilidades, que no soy experto en ese tema, creo que eso también ayuda a la actividad económica, a reducir vulnerabilidades no solamente en materia de exportaciones, sino también en materia de fuentes de energía, que en cualquier caso tener fuentes de energía es muy importante para mantener la actividad productiva. Colombia lleva registrando déficit en cuenta corriente desde el 2013. Queríamos preguntarle hasta qué punto es, digamos, sostenible este hecho. Digamos, uno entiende que si mis importaciones son mayores a mis exportaciones, de algún modo yo tengo que, de algún lado tengo que sacar, de alguna fuente tengo que sacar los recursos monetarios para cubrir, digamos, las importaciones. Efectivamente hay que buscar recursos para financiar ese déficit que en el 2013, en el 2014 y 15 se profundizó producto de la caída en los precios del petróleo, que generó una mayor devaluación y entonces hacía que el valor de las exportaciones más grandes, que era petróleo, fuera menor por el menor precio. Entonces de ahí el déficit más grande. Sin embargo, Colombia se ha venido
ajustándose muy bien en materia de déficit de cuenta corriente, principalmente por una reducción o una desaceleración de las importaciones. Ahora, ¿de dónde está saliendo la plata para financiar ese déficit de cuenta corriente? Afortunadamente Colombia ha sido muy bueno manteniendo la atracción de inversión extranjera directa, y si uno toma la balanza de pagos, la financiación de ese déficit de cuenta corriente se hace con inversión extranjera directa, inversión de portafolio, y si eso no alcanza, tienen que usar las reservas del Banco de la República. Entonces, hasta ahora Colombia ha logrado mantener el financiamiento de ese déficit de cuenta corriente a través de inversión extranjera directa y de inversión de portafolio. Esa inversión de portafolio, como hablábamos al principio, puede verse amenazada por una aceleración en las tasas de interés de los Estados Unidos que presionen la salida de capitales desde acá de Colombia, pero lo más grande siempre históricamente ha sido inversión extranjera directa, y no hay razones fuertes para pensar que eso vaya a cambiar en el mediano plazo. Ok, bueno, damos por terminada la entrevista. Ha sido todo un gusto, un placer. Le agradecemos. Creo que es una problemática bastante importante que afecta a la clase media en general. Además, considero que la propuesta que tenía Duque con respecto a la parte económica no se está cumpliendo, debido a que está dándole más condiciones, está premiando más que todas las empresas, pero está castigando también a la clase media con esta iniciativa que está liderando. Bueno, me afectaría bastante, ya que los productos y servicios que se consumen normalmente, que no están incluidos en la canasta familiar, se verían afectados por este gravamen, y obviamente al no tener una gran capacidad adquisitiva por el bajo salario mínimo, no se podría acceder fácilmente a estos productos. Hay un déficit fiscal grande, pero pienso que realmente pues no, si realmente no lo he leído, hoy veía que también van a afectar también los impuestos de renta. El aumento del IVA desfavorece a la gente consumidora, pero el ministro dice que es para hacer, no sé realmente, sea muy poquito, porque no he tenido tiempo de ponerme a estudiar. No sé exacto, sé que van a, digamos, disminuir unos puntos del IVA para algunos productos, si no estoy mal, no estoy seguro, pero creo que van a implementar también para otros de la canasta familiar. Es el intercambio que hay entre las divisas, de las monedas, dependiendo de la moneda nacional y la moneda extranjera. La inflación es cuando, pues es que no sé cómo explicarlo exactamente, pero pues como lo entiendo y lo he entendido es que a medida que van pasando los años, el gobierno tiene que estar imprimiendo más dinero. Entonces, digamos, entre más dinero vaya imprimiendo, la inflación va subiendo, si no estoy mal. Porque digamos que el costo, no sé cómo decirlo, o sea, el costo se va volviendo como más caro el costo de vida. Entonces, la inflación va a subir. La inflación, en lenguaje muy básico, es que la plata que usted tiene no le alcanza para lo que le alcanzaba antes, mejor. No lo tengo claro. Lo que entiendo sobre inflación es más que todos los incrementos que tiene, no sé, bien sea la canasta familiar, o sea, la tasa que le suben a los intereses de los bancos. Podría ser eso lo que produce un país entero durante un periodo de tiempo. El producto que más exporta Colombia, el petróleo. Podría ser el café o las flores. ¿Será el café? No, en este momento no tengo conocimiento sobre cuánto es la tasa. En el 4-5%, si no estoy mal. No lo tengo claro.